Listo, muchachos. Entonces nosotros íbamos, creo que en esta gráfica. Esta gráfica, la cual pues nos mostraba toda esa arborización traqueobronquial, ¿no? Cómo a partir de la tráquea empiezan a ramificarse todos estos conductos por donde va a pasar prácticamente el aire, ¿sí? Que va a ir directamente a insuflar el parénquima pulmonar en el cual están los alvéolos y ahí es donde se va a llevar el intercambio gaseoso. Prácticamente eso es lo que hemos hablado, que hay dos bronquios principales, ustedes ya están duros en eso, bronquio lobular, un bronquio segmentario, uno subsegmentario, finalmente un bronquiolo verdadero y un bronquiolo terminal. La característica que hablábamos es que a medida que había esa ramificación se iban perdiendo entonces el cartílago, ¿no? Y al final íbamos a quedar entonces con músculo liso a nivel de los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares. Y hablábamos que cuando hay un paciente que genera una broncoconstricción, como por ejemplo en el asma, en realidad donde se va a generar la mayor vasoconstricción va a ser a través, entonces, o en ese bronquiolo terminal, ¿no? Imposibilitando, pues, la entrada y la salida, pues, de aire. Es como si ustedes fuera un conducto de ventilación de unos apartamentos, es lo mismo. La fisiología de lo bonito es que usted la puede, digamos, aplicar a prácticamente también a esas ideas cotidianas, y es como si tú cerraras un conducto, pues no va a llegar suficiente aire a ciertos apartamentos, ¿verdad? Ocurre lo mismo, y obviamente que hay conductos principales y derivaciones, lo mismo, hasta que finalmente pues llega el aire a una sola habitación, por decirlo así. Eh, lo mismo ocurre con esto, pues la ventilación no va a ser adecuada, finalmente pues el paciente va a sufrir problemas que inclusive pueden repercutir en la muerte, muchachos. Tanto la vía respiratoria, tanto en animales como en el humano, es una vía muy importante, ¿sí? Por eso yo que practico algo de UCI, esto, les explico a ustedes que eh, el ABC comienza con mantener permeable la vía aérea, ¿sí? Las personas de COVID, mira que dicen que la intubación, que la intubaron. ¿Por qué la intubaron? Porque hay que mantener permeable la vía aérea. ¿Sí ves? ¿Y el ventilador qué está haciendo? Pues el ventilador es porque ya la persona perdió la capacidad de generar ventilación. Y acuérdense que yo les hablaba que la ventilación era ese paso de aire y que coincidía con el ciclo cardíaco, con la inspiración y con la expiración. Pero es ese movimiento de aire que hay desde el exterior o desde el ambiente hacia el interior de el tórax, del pulmón. Entonces ese ventilador se utiliza para eso, para mantener la ventilación. Es incapaz ya la persona. ¿Por qué? Porque entra en un coma o se induce un coma inducido, ¿sí? En el cual la persona pues no va a tener eh, la capacidad de responder a mm, a la respiración, por ejemplo, que es un reflejo tan importante, que no solamente involucra el tronco del encéfalo, sino también la corteza, como lo veíamos en las gráficas de Boron. Entonces, cuando un paciente tiene coma inducido es porque le pusieron un medicamento, como por ejemplo propofol o tiopental, para
generar pues que no haya una conciencia adecuada, o sea, es una pérdida de la conciencia, ¿sí? A ustedes también les puede llegar patológicamente un paciente choqueado. Y lo mismo, si les llega el paciente choqueado, hay pérdida de la conciencia. Lo primero que ustedes tienen que hacer entonces es intubar, mantenerle el patrón respiratorio y luego si entran al acceso venoso. Pero entonces de ahí a lo que llego es la importancia de ese sistema respiratorio. Es rápido. Por ejemplo, si se broncoaspira, ¿sí ves? Si un niño, un bebé de 2 años se come una goma y se queda en la epiglotis, se ahoga. Y si se ahoga, no aguanta hasta mañana. ¿Sí ves? Se va a morir y a los media hora ya está muerto. Entonces la importancia de esa vía respiratoria, muchachos. Que los sacos alveolares van a contener entonces los alvéolos. Les decía que esos sacos alveolares era como una bolsa llena de pelotas o de globos. ¿Sí ves? Y que el alveolo, que es donde se va a llevar el proceso de hematosis, o sea, el intercambio de gases con un capilar, o sea, con el lecho vascular o con el torrente sanguíneo, ¿sí? Y pues el alveolo va a ser el componente entonces de esa parte pulmonar, de esa parte eh, que va entonces a generar pues ese intercambio con el capilar. Y hablábamos entonces que esa membrana del capilar, de esa barrera hematoalveolar es muy importante y que seguía el principio de Fick, el cual dice que la barrera entre más simple sea, permite el intercambio de gas de un compartimento a otro o de un sitio a otro. ¿Listo? Y que el alveolo tenía entonces el líquido surfactante, que es el que permite que no se colapse. El colapsarse significa volverse más pequeño, porque si se vuelve más pequeño, ¿qué pasaría con el líquido surfactante o con la barrera hematoalveolar? ¿Ustedes qué creerían? Muchachos, ¿si me están escuchando? No. Sí, profe. Yo ¿Qué no. pasa? ¿Qué pasaría si se colapsa un alveolo? Pues disminuiría como el, el intercambio gaseoso. ¿Y por qué? Porque cuando hay un colapso alveolar disminuye el intercambio gaseoso. Profe, ¿no sería porque pues el alveolo es el encargado del intercambio? Sí, pero ¿ustedes qué creerían? ¿Por qué? O sea, ¿y qué significaría el colapso alveolar? No se te escucha. Dejaría como lesiones en el tejido pulmonar, por decirlo así. ¿Eso es un colapso alveolar?
Entonces, un colapso alveolar es que el alveolo se vuelve más pequeño, muchachos. Y si se vuelve más pequeño, pues el líquido va a aumentar la barrera. Se va a engrosar la porción del líquido alveolar. Porque el líquido no se ha perdido, pero si se reduce el alveolo de tamaño, pues el líquido se va a distribuir en menor cantidad y se va a ver más gruesa esa barrera. Entonces, por eso va a aumentar esa barrera hematoalveolar y va a generar problemas entonces en la hematosis. Hasta acá preguntas, muchachos. Bueno, aquí seguimos con los ejemplos de los diferentes pulmones. Este es el de un equino. No es lobulado, tan lobulado, si no hay divisiones de los lóbulos como tal, como en las demás especies. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Diferente al del porcino, que es este. Porque el del equino es así y porque el del porcino es así. Y el del bovino es similar y por eso digamos, solo tomé esa imagen. A ver. A ver, chicos de tercero de la Fundación Universitaria San Martín, a ver. ¿Por qué ustedes explicarían eso? ¿O cómo lo explicarían? Muchachos, ¿sí me escuchan o se me fue la señal? Profe, ¿no sería porque los porcinos tienen bronquio pulmonar? Los porcinos tienen bronquio pulmonar, ¿a qué te refieres con eso? Pues en anatomía nos habían explicado que como que tienen otra ramificación que va hacia arriba, algo así. Ok, y pero ¿por qué digamos que no es más lobulado que el del equino? ¿O por qué el del equino no es lobulado? Profe, pues según la anatomía, digamos, lo que se lo puede diferenciar más que todo en el equino es porque en el equino se lo presenta como dos lóbulos, que es uno caudal y otro craneal. Entonces es como uno lo diferencia de que pulmonar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se da esa diferencia? Es la pregunta. Pues porque el equino es un animal de deporte. ¿Sí? Es un animal que siempre se la va a estar corriendo, va a estar corriendo. Y necesita una mayor capacidad del pulmón en abastecer los alvéolos de oxígeno. ¿Sí ves? Entonces, por lo tanto, la diferenciación entre los lóbulos no es tan marcada como en las demás especies.
Muchachos, entonces ya sabiendo todo ese árbol traqueobronquial y todo eso que hemos hablado en las últimas clases, vamos a llegar entonces al alveolo. Vemos, mira, el músculo terminal, perdón, el bronquiolo terminal. Es rico en músculo liso. Mira, este bronquiolo terminal. Rico en músculo liso. ¿Sí? Por lo tanto, es lo que yo les decía, ahí si hay un estrechamiento, ahí es en realidad donde la parte muscular va a generar mucha importancia, porque en realidad, digamos, si la tráquea genera un broncoespasmo, pero como tiene cartílago, pues no se va a obstruir tanto. Si se irrita, si hay una ciliostasis, que es una parálisis de los hilos de la tráquea, pero ustedes van a ver, cuando ustedes vean su clínica, van a ver todos los patrones respiratorios que van a ver y toda esa dificultad. En realidad, en donde va a haber el problema en la mayoría de casos también a nivel de esos bronquiolos terminales y esos bronquiolos respiratorios. Vemos entonces los sacos alveolares que contienen entonces los alvéolos, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrar entonces una gráfica de la barrera hematoalveolar, ¿sí? Entonces en el alvéolo es donde se va a llevar ese intercambio, esa hematosis, que es ese intercambio pues obviamente gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Y está en contacto con un capilar, ¿sí ves? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, la entrada y la salida, ¿sí? Y ya vamos a pasar entonces a ver esa barrera hematoalveolar un poco más clara. Vemos cómo en realidad hay una red en relación a los alvéolos, ¿sí? Cómo esa vasculatura en realidad los envuelve, cómo están en íntimo contacto para finalmente pues generar el proceso de hematosis, ¿sí? Entonces recordemos que la sangre desoxigenada va a llegar ¿por dónde? Por la arteria pulmonar. ¿Y de dónde viene la arteria pulmonar, muchachos? Muchachos, ¿de ¿El dónde viene? corazón, profe? Obvio, del corazón. La arteria pulmonar sale del corazón. ¿No hay que manejar la circulación menor? Entonces, del corazón del lado derecho va a salir entonces la arteria pulmonar con esa sangre desoxigenada, ¿sí? Y va a ir a generar entonces una ramificación hasta finalmente generar los capilares que van a estar en contacto con los alvéolos. Y como tienen la sangre desoxigenada, pues es sencillamente para excretar ese CO2. Y la parte oxigenada, mira, también va a estar ahí, está muy cercana, ¿sí? Están muy cercanas. Y esa va a salir entonces a través de las venas pulmonares, ¿no? Toda esa captación de oxígeno que hay entonces en los capilares, ¿sí? De arteria, recuerden que esa circulación es diferente a la sistémica, ¿sí? Entonces, toda esa suma de esos capilares, eh, entonces, de arteria, como venían arteria, sigue el capilar, ahora va a pasar a vena. Vénula, vena, finalmente entonces van a formar la vena pulmonar, que va a ir ¿a dónde? ¿Dónde desemboca la vena pulmonar? En el corazón. ¿En qué lado del corazón?
En el ventrículo izquierdo. En la aurícula. En la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para llenar el ventrículo izquierdo, genera contracción y ahí sí sale a generar pues la circulación sistémica, ¿verdad? Esos conceptos los tenemos que tener claro porque mira que eso ya lo sabíamos, ¿sí? En cuanto a la hematosis, entonces, es el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre que fluye a través por los capilares. Y para eso tenemos que tener entonces claro por qué está compuesta la barrera hematoalveolar, que es esa barrera que tiene que atravesar el gas, pues para generar el intercambio. Vamos a comenzar entonces desde el alveolo hacia el capilar. Pero la misma barrera se encuentra tanto si el gas va a atravesar desde el capilar desde el alveolo hacia el capilar o viceversa, desde el capilar hacia el alveolo. Y vamos a tener que en el alveolo va a haber entonces un epitelio plano simple. ¿Ya en histología vieron un alveolo? Muchachos. ¿Ya vieron un alveolo? Sí, profe. Es un epitelio plano simple. Después de este epitelio plano simple alveolar, vamos a atravesar entonces la membrana basal. Va a haber un espacio intersticial, una membrana basal del capilar, el endotelio capilar y la membrana del glóbulo rojo. ¿Por qué creen que es importante esa barrera hematoalveolar? ¿Qué pasaría si hubiera un edema pulmonar? Pues el pulmón colapsa, ¿no? Y no podría generar el O intercambio sea, si hay un gaseoso. edema pulmonar, ¿el pulmón se vuelve más pequeño? Pues, ¿O a qué te refieres con colapso? pues que ya no tendría como una función, no podría generar la función. O sea, que tú defines colapso como que no hay función. Si hablamos, digamos, en clínica de colapso alveolar, si tú llegas, doctor, es que el perro tiene colapso alveolar, ¿tú qué piensas? O colapso pulmonar. ¿Es lo mismo colapso alveolar que colapso pulmonar? ¿No? ¿Y cuál entonces sería la diferencia? Si tú me dices que no. Profe, colapso pulmonar no sería como dificultad para que se expanda. Ujú. Exacto, o sea que si es dificultad, se imposibilita que el pulmón se distienda o se expanda, es que el pulmón está pequeño, ¿no es cierto? Bueno, cuando ustedes vayan a hacer una necropsia, digamos, se van a dar cuenta que el pulmón es normal y que si abren el pulmón, que si abren la cava torácica, el pulmón se vuelve pequeño. A eso se refiere colapso pulmonar. Todo. Y colapso alveolar es el que el alveolo se vuelve pequeño.
Y si se vuelve pequeño el alvéolo, ¿qué pasaría? Aquí podemos hablar de clínica porque en realidad esto es lo que va a afectar en la clínica. Bueno, si hay edema pulmonar, ¿qué pasaría? O colapso. Cualquiera de las dos. El que quiera hablar, a ver. Profe, ¿puede repetir? ¿Qué pasaría en un edema pulmonar y qué pasaría en un colapso alveolar? Con la barrera hematoalveolar. Profe, pues como tal, Pues como en el dice uno, edema, hay un colapso, entonces al momento del pulmón expandirse para realizar la aspiración no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Es mi pregunta. profe, en el edema, la barrera hematocefálica se llena de agua. Hematoalveolar será. Eso. No hematoencefálica. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todos los componentes? Profe, en el edema pulmonar, ¿y qué pasaría en lo de la barrera hematoalveolar? ¿No sería que esa barrera se volvería un poco más delgada y por eso es que puede pasar el líquido a otras partes del pulmón, haciendo que este prácticamente colapse? Y si colapsa, obviamente los alveolos pueden, digamos, el líquido surfactante puede ingresar al alveolo, haciendo que este también colapse. No sé. No. No, porque digamos, si digamos tú dices que la barrera se va, digamos, a disminuir o disminuye la barrera, antes el gas atravesaría más rápido, porque está siguiendo el principio de Fick, que es que la barrera entre más delgada va a permitir más fácil el paso del gas de un lado a otro. Profe, pero digamos, al momento de haber un líquido en el espacio intersticial, Exactamente, está en el eh, espacio intersticial. ¿Qué pasaría entonces? pues se obstruye o se dificulta el intercambio gaseoso. Porque, Exacto, porque pues, aumenta, pero está en el espacio intersticial. Bien. El edema pulmonar. Entonces, si aumenta el espacio intersticial porque hay más líquido, pues el gas sencillamente va a ser más dificultoso porque no está siguiendo el principio de Fick. Se está engrosando la barrera. Y si hay un colapso alveolar, Profe, ¿sería que se rompe la tensión superficial y el exacto, alvéolo se llena de agua? no se llena de agua el alvéolo, porque digamos, si se llenara de agua el alvéolo tendría que venir desde la tráquea. ¿Sí? Entonces eso no en realidad. El colapso es que no se va a reventar, o sea, no entiendan que un colapso es que se reviente el alvéolo, ¿no? Un colapso es que el alvéolo, yo ya les expliqué, disminuye su tamaño, su diámetro. Y si disminuye su tamaño, digamos que tiene el mismo líquido surfactante, ¿sí? No lo va a aumentar ni lo va a disminuir. Pero si está normal, pues tiene una distribución del líquido surfactante normal, que mantiene normal la barrera hematoalveolar. Pero si se encoge, pues ese líquido surfactante, como se encogió, va a engrosar su barrera.
su membrana basal. ¿Sí ves? Y si la va a engrosar, entonces va a generar problemas entonces en ese intercambio gaseoso. Porque si se disminuye de tamaño y tiene el mismo líquido, pues lo que hace es que se engorda la membrana, ¿sí me hago entender? Se va a engrosar y va a engrosar entonces, va a intervenir entonces, o va a interferir con esa hematosis. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Y si hay un problema, por ejemplo, en el cual el gato le dimos acetaminofén y genera una metahemoglobinemia, que es convertir o reducir la oxihemoglobina o la hemoglobina en metahemoglobina, que es incapaz de transportar oxígeno. Espérenme un segundo. Mira, acá tengo una. Si es entonces, si hay una intoxicación con acetaminofén en un gato, ¿qué pasa? Cuando vale la planificación para una gata, Es mejor operarla, porque la planificación es en tumores y todo, y le da diabetes. Y ya es ese perro. Aló, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, o escuchan más el perro, bueno, ya se llevan Sí, el perro. doctor. Bueno, entonces, si un gato, a ustedes el gato, el propietario les dice, no, es que el gato tenía fiebre y tomó acetaminofén, yo le di acetaminofén, pues ese acetaminofén lo va a intoxicar, eso tenemos que saberlo nosotros como médicos veterinarios, eso es cultura general veterinaria, ¿sí? Lo sabemos, no se le puede dar nunca acetaminofén a un gato porque el gato no acetila, ni ácido acetilsalicílico tampoco. Bueno, y le dimos entonces el acetaminofén. ¿Qué va a hacer el acetaminofén? Pues el acetaminofén lo que va a hacer es que va a reducir la hemoglobina y la va a convertir entonces en metahemoglobina. Y esa metahemoglobina es incapaz de transportar entonces los glóbulos rojos, el oxígeno, ¿no? Entonces, como es incapaz de transportar el oxígeno, pues sencillamente el paciente pues se va a volver cianótico, va a tener esos problemas. Aquí vemos que el componente de los glóbulos rojos son los que se van a ver alterados. Entonces vemos que cualquier alteración en este tipo de barrera hematoalveolar va a generar problemas en la hematosis, incluyendo el componente de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Cuéntame. Cuando es en la ingesta de acetaminofén en los gatos que crea falla hepática, cuando los hace vomitar. Puede generar un problema también del hígado, pero es en realidad el hígado del gato el que no puede metabolizar el acetaminofén o el paracetamol, y la consecuencia van a ser sobre los glóbulos rojos, porque los va a reducir a metahemoglobina. Y el gato se vuelve cianótico, o sea, se vuelve morado porque no puede generar el proceso de hematosis. ¿Cuál es el tratamiento? Es como si tomaran cianuro. El cianuro es el mismo mecanismo de acción que se reduce la hemoglobina y metahemoglobina. Y lo mismo la intoxicación en bovinos por nitritos y nitratos. En los tres casos, los pacientes van a estar
cianóticos. ¿Por qué? Porque se va a reducir la hemoglobina. Profe, en Profe, el digamos, tratamiento, no sé, he escuchado que hacen también transfusión sanguínea, fluidoterapia y oxigenoterapia. No sé si En, están en lo correcto. primero, para hacer una transfusión tenemos que tomarle un hematocrito, porque si el paciente tiene los glóbulos rojos, no tiene anemia y no necesita transfusión, tú exacerbas el caso. Entonces, no se puede hacer transfusión. Uno hace transfusión cuando el paciente necesita o tiene un hematocrito por debajo del 17%, del resto no es necesario. Ahí el tratamiento va a incluir una molécula que la contiene la N-acetilcisteína, que es la que va a volver a oxidar esa hemoglobina. ¿Sí? Entonces, el tratamiento N-acetilcisteína en la intoxicación por acetaminofén en gatos. profe, algún tipo de vitamina no se le puede poner, como una vitamina C. El complejo B de pronto le ayuda un poco, pero por lo general tienes que volver a oxidar esa hemoglobina y lo haces es con la N-acetilcisteína en gatos. Y en los bovinos, cuando hay intoxicación con nitritos y nitratos, lo hace el azul de metileno. Y cuando la intoxicación es con cianuro, échele la bendición. Profe, una pregunta, ¿qué tan cierto es y qué tan bueno sea que cuando dice que cuando un gato se toma una pasta de paracetamol le den carbón activado? ¿Eso El sí ayuda? carbonato, Eso es el un mito. carbona- no, el carbón activado ayuda mucho porque el carbón activado es un absorbente, o sea que la absorción digamos, que hay en el intestino es totalmente a la A con D, absorción, esa absorción que hace el carbón activado. Hace todo lo contrario, o sea, el intestino absorbe los nutrientes, absorbe el veneno. Y el carbón activado lo que hace es que él mismo absorbe el tóxico y lo elimina en la materia fecal. O sea, el activado jala el tóxico, lo atrae, lo encapsula y lo excreta en la materia fecal. O sea que el carbón activado sí es muy bueno en pacientes que estén intoxicados con cualquier tóxico, bien sea organofosforados, posiblemente el acetaminofén o el paracetamol también sirva. Cuando los pacientes tienen unas diarreas crónicas y que las bacterias empiezan a liberar endotoxinas, también tienen la particularidad de encapsular esas endotoxinas y excretarlas por la vía fecal. Entonces el carbón activado es muy importante y sí lo podemos utilizar. Y en casos muy extremos, digamos, lo que tú dices, si llega a afectar tanto al animal, ¿se le puede dar primero el carbón activado o el propietario llega y les dice, no, ya le di carbón activado, pero no funcionó? Exacto, te va a decir eso. ¿Tiene para mandar para el laboratorio? Allí en la nevera hay una muestra de popó. Sí, ese es de Nairobi, pero la China no pagó y ahorita pasó, ¿no es cierto? Sí. ¿Y le dio plata? No. Ella me preguntó, era que si había mandado los... Pero sin plata. Ah, no sé. No, Claro. que de verdad muy descarado. Préstame 10.000. Acá está, creo que acá está. 2.000. Ahí está escrito. Yo no tengo plata. Entonces, ¿qué pasaría entonces? El carbón activado funciona bien, pero ya si el paciente, digamos, ya lleva 2 días que le dieron el acetaminofén, no va a funcionar. Ni porque le dé una tonelada de carbón activado, no va a funcionar. O sea, eso es para el, cuando digamos, el paciente ingirió el tóxico en menos de 6 horas. Del resto no funciona. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos?
Entonces los tóxicos también, mira, también van a influir en esa barrera hematoalveolar. La tenemos que tener muy, muy presente. Muy presente. Bueno, muchachos, démonos 10 minuticos y terminamos entonces el tema para no estresarnos tanto. Y vayan sacando preguntas. ¿Preguntas por el momento no tienen? Por mi parte, no. Listo. Ya, no, ya remodelan unos 10 minuticos y tómense en un juguito y yo le pongo posar al perro porque no le pudieron poner posar. Bueno, chao. Ya nos vemos.
Listo, muchachos, ¿ya estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, como le mencionaba, cualquiera de todos estos procesos o de estas componentes de esta barrera hematoalveolar, pues pueden generar problemas en la hematosis, ¿no? Cualquiera de estos componentes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos también problemas en las membranas del capilar, por ejemplo, en una hipertensión pulmonar, que pues la consecuencia va a ser también el edema pulmonar, pues también vamos a tener esos tipos de componentes. Bueno, alterados, ¿no? En cuanto al aire, pues tenemos que tener por conocimiento de cultura general que el aire pues tiene un 21% de oxígeno, está compuesto por un 21% de oxígeno, por 0.03% de dióxido de carbono. Si ves, la cantidad que nosotros producimos es un poco mayor, por eso sigue el principio de Fick, que es donde hay mayor concentración hacia el de menor concentración. El nitrógeno, el 78%. Sí, lo que pasa es que ese nitrógeno no es tan difundible en el interior de los mamíferos, pero sí está compuesto, o la atmósfera o el aire atmosférico tiene una gran cantidad entonces de nitrógeno. Y tenemos otros componentes como el agua y otros componentes que más o menos hacen el 0.97%. Cualquiera de estos componentes que varíe también van a generar alteraciones en la composición del aire. Por ejemplo, si aumenta el oxígeno, si aumenta, digamos, el nitrógeno, si aumenta el dióxido de carbono, por ejemplo, pues vamos a tener una mayor cantidad de dióxido de carbono, que finalmente, pues si la supera, pues va a atravesar entonces hacia el pulmón. O el agua, la modificación del agua, por eso el agua se aumenta cuando hay una humedad, por ejemplo, en el ambiente de la selva, entonces el agua aumenta, por lo tanto se dificulta un poco más la respiración, ¿no? Entonces es todo esto que tenemos que tenerlo en cuenta y que es importante pues para el funcionamiento adecuado de este intercambio gaseoso. Denme un segundito, un segundo. Listo. Recordemos entonces cómo se transportan los diferentes gases también a nivel de la circulación de la sangre en el plasma. Entonces vamos a saber que el oxígeno, el 5% está disuelto en plasma y que el 95% está o se transporta como oxihemoglobina, o sea, unido a la hemoglobina, ¿no? Hay varios factores que pueden desencadenar que se genere como una alteración entre la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, como por ejemplo lo que hablábamos ahorita de la metahemoglobina, y también alteraciones infecciosas como por ejemplo hemoparásitos que pues van a generar destrucción del glóbulo rojo y finalmente pues consecuencias nefastas sobre el transporte de oxígeno en sangre. El 10%, el CO2, entonces el CO2 es un poco más complejo su transporte. Vamos a ver que hay un CO2
en 10%, el cual va a viajar en plasma. El restante pues va a ir unidos a proteínas, ¿no? El 20% se transporta como carbaminohemoglobina. El 70% utiliza la vía del bicarbonato. Acuérdense, sale el bicarbonato y la hemoglobina es capaz de captar entonces un hidrogenión. Con toda esa reacción que yo les enseñaba de la anhidrasa carbónica, que cogía el CO2 y el agua y lo disociaba, y que finalmente al disociarlo generaba ácido carbónico, y que el ácido carbónico, pues finalmente su disociación era entre hidrógeno y CO2, y bicarbonato, perdón. Entonces el hidrógeno era el que era captado por la hemoglobina, ¿sí? Y el CO2 era liberado entonces, el bicarbonato, perdón, era liberado entonces al plasma. Acá ya vemos entonces cómo va a ser ese intercambio, ese transporte de gases que se va a dar por prácticamente difusión pasiva, siguiendo los principios de Fick, y va a ir pues del alveolo al capilar y viceversa, desde el capilar hacia el alveolo. Vemos el líquido surfactante, lo que yo les hablaba ahorita, que si se engrosaba ese líquido surfactante, pues se engrosaba la barrera. También si se aumentaba el espacio intersticial, pues se aumentaba la barrera, ¿sí? Y pues eso va a generar una alteración en la difusión de oxígeno. ¿Listo? Bonita esa gráfica, creo esa es de Gayton, ¿sí? Nos muestran los diferentes compartimentos, y aquí en realidad es donde la mayoría de enfermedades van a generar pues una alteración en ese proceso de hematosis. En cuanto a la barrera hematoalveolar, entonces vemos que va a seguir entonces también un tipo de presiones que van a ser la presión alveolar de oxígeno, la diferencia con la presión sanguínea de oxígeno permite entonces la entrada de oxígeno hacia la sangre. Entonces esa presión alveolar de oxígeno es mayor, tiene que ser mayor que la del capilar para que el gas atraviese entonces la barrera hematoalveolar y llegue finalmente al eritrocito. En cuanto al CO2, pues el CO2, la presión parcial de CO2 en sangre es mayor que la alveolar, por lo tanto sigue el gradiente de presión y finalmente pues el CO2 va a salir. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, señor doctor. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Aquí tenemos una imagen de la fisiología de West, viendo cómo es el transporte entonces de CO2 para recordarlo. Vamos a ver que entonces va a haber un CO2 que va a ser el disuelto en plasma, ¿sí? Y va a haber entonces un CO2 que va a llevar a cabo entonces la vía de la anhidrasa carbónica, en su gran mayoría, generando pues el bicarbonato que finalmente sale entonces hacia el plasma. Una relación que hay en el grupo carboxilo entre la hemoglobina y el CO2, que se va a llamar entonces la carbinohemoglobina, es importante, pero pues la más importante entonces va a ser la vía que utiliza la anhidrasa carbónica, que va a sacar el bicarbonato, o va a salir el bicarbonato del eritrocito, y el que va a transportar la hemoglobina entonces va a ser el ion hidrógeno. Por eso la importancia del ion hidrógeno. Otro tipo de... acá también podemos ver entonces que la mayoría del oxígeno se transporta mediante la oxihemoglobina.
y esa oxihemoglobina entonces es la mayor cantidad, es la forma que se transforma, perdón, es la forma en que se transporta más el oxígeno, ¿sí? El 95% de ese oxígeno es transportado mediante oxihemoglobina. Y pues yo creo que hasta acá ya finalizamos este tema. No los quiero agotar tanto, creo que sigue algo de presiones y esa es la tarea que vamos a hacer, muchachos. Entonces vamos a hacer un ensayo sobre las presiones pulmonares. Las presiones, capacidades y volúmenes pulmonares. Y me lo entregan entonces para el lunes. Profe, disculpa, ¿podrías volver a repetir, por favor? Sí, hacer un ensayo sobre las presiones, volúmenes y capacidades pulmonares. Preguntas, muchachos. Dudas. Profe, yo tengo una. Cuéntame. ¿Qué función cumple el cloruro de sodio en las terapias respiratorias? Lo que pasa es que cuando tú haces humidificación y eso, esto permite la entrada del oxígeno y es como para humidificar la vía aérea. Se utiliza. Profe, y otra pregunta, qué pena. Digamos que cuando uno suministra un medicamento en alguna vena que esté elevada o inflamada, digamos, ¿tiene alguna repercusión ¿A nivel qué? pulmonar? Lo que pasa es que, digamos, recordemos que una de las funciones del pulmón también es captar lo que son los trombos, ¿no? Entonces, eso es una función pulmonar muy fuerte. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es una función muy importante y que de pronto, no sé si se les había mencionado, que es la captación de émbolos, tanto como trombos plaquetarios como émbolos gaseosos. Entonces, digamos, si ustedes, lo mismo se ocurre que ustedes tienen el paciente canalizado y, digamos, le entró aire al venoclisis y pasó aire al venoclisis, el paciente lo primero que te va a responder es con un cambio en la respiración. ¿Por qué? Porque eso va a ir a captarse a nivel pulmonar. Entonces, es una función muy importante del pulmón. Listo, profe, gracias. Listo, listo, Kevin. Muchachos, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero ya no Señor. es como tal sobre la clase. Cuéntame, Sebastián. ¿Cuál es la cantidad de amoxicilina que se le puede poner a un rumiante o una vaca? De amoxicilina, lo que pasa es Ujú. que tú sabes que hay que tener en cuenta las bacterias del rumen. Es que hay una amoxicilina que se llama Uniclap. Uniclad, excelente, que es amoxicilina más ácido clavulánico. Sí, entonces pues todo el mundo me la ha recomendado y quiero Debe pues... ser la misma dosis que se utiliza para el canino, creo. Serían de 15 a 30 miligramos por kilogramo. Uniclad, amoxicilina más ácido clavulánico, excelente. Súper buena. De 10 a 30 miligramos por kilogramo, inclusive se puede manejar. ¿Listo? Por lo que tiene el ácido clavulánico. Vale, doctor, gracias. Listo, listo, muchachos, Dios los bendiga. Feliz semana. Lo mismo para usted, doctor.